Creció recogiendo aguacates en las montañas de Michoacán. Abandonó la escuela a los 10 años y a los 14 ya cuidaba plantaciones de marihuana para hombres que jamás aprenderían su nombre. Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en Aguililla, México, uno de 5 hermanos criados en la pobreza más absoluta, sin dinero, sin educación, sin salida, así que él se la creó. En su adolescencia tardía cruzó ilegalmente a California. Lo que encontró no fue una vida mejor, sino el narcotráfico. Fue arrestado en San Francisco a los 19 años por robo y posesión de arma cargada. Luego otra vez por venta de narcóticos, y otra vez más, por cargos federales de heroína junto a su hermano. Reconoció a los policías encubiertos antes que Abraham, pero ya era demasiado tarde. Para proteger a su hermano de cadena perpetua se declaró culpable y aceptó 5 años. Tras cumplir 3, fue deportado. Tenía 30 años y no iba a seguir jugando en las ligas menores. Se unió a la policía de Jalisco. Luego renunció y se incorporó al cártel Milenio. Se casó con la hermana del líder de un clan del cártel y comenzó a escalar. Cuando sus jefes eran arrestados o asesinados, él no los lloraba. Los reorganizaba. Y en 2010 fundó el cártel Jalisco Nueva Generación. Bajo su mando, el CJNG derribó helicópteros militares, asesinó jueces y bombardeó edificios gubernamentales con drones. Estados Unidos puso una recompensa de $15 millones por su cabeza. Casi no existían fotos de él. Se movía como un fantasma, protegido por 400 sicarios y campos minados. El 22 de febrero de 2026. Fuerzas especiales mexicanas asaltaron su escondite en Tepalpa, Jalisco. La noche anterior había dado una fiesta. Sus guardias no estaban en alerta. El mencho huyó hacia el bosque, herido. Los soldados lo encontraron entre la maleza. Fue evacuado en helicóptero, pero murió antes de que éste aterrizara. En cuestión de horas, autos en llamas bloquearon carreteras en 20 estados. Guadalajara enmudeció. El hijo de un campesino de Michoacán se convirtió en el hombre más buscado del hemisferio occidental. Y hasta en su muerte, tuvo a un país en sus manos. Kunza, su padre, murió cuando él tenía 3 años. Su madre murió 2 años después. Y la única educación que recibió fue cómo cultivar y procesar opio. Kunza nació en 1934 en Loimau, una ciudad remota en el estado Shan de Birmania. Criado por su abuela tras quedar huérfano. Nunca aprendió a leer ni a escribir. A los 16 años formó su primer grupo armado. A sus 20 años aprendió junto a soldados nacionalistas chinos que habían huido a Birmania y aprendió el negocio del opio desde adentro. En 1963, el gobierno birmano le hizo una propuesta. Llegaría a los pueblos locales y usaría sus redes para transportar opio. Él aceptó. En pocos años fue uno de los señores de la guerra más poderosos de la región. Pero en 1967, un rival lo destruyó. El ejército de Laos bombardeó su caravana y le robó el opio. Luego, en 1969, los birmanos lo capturaron y lo encerraron en la prisión de Mandalay durante 5 años. Pero eso no lo quebró. Leyó El arte de la guerra de Sun Tzu entre rejas y salió más duro que antes. Tras su liberación, lo reconstruyó todo. Se relocalizó en Tailandia y construyó el ejército del estado de Montai. 20,000 soldados, refinerías de heroína y una operación que llegó a abastecer casi la mitad de la heroína que entraba a Estados Unidos. La DEA calificó su producto con 90% de pureza. Estados Unidos puso una recompensa de $2 millones por su cabeza. Ofreció entregar todo su opio a los gobiernos de la región a cambio de ayuda. Todos se negaron. En los años 90, los grupos armados rivales lo fueron cerrando. En 1996, negoció un acuerdo secreto con el ejército birmano. Entregó su ejército y a cambio obtuvo inmunidad, sin extradición, sin prisión,
Se retiró a Rangún con su fortuna y 4 jóvenes esposas. Murió en 2007, a los 73 años. Diabetes, enfermedad y vejez. Al final, despojado de todo poder. El rey del opio nunca enfrentó un solo día en un tribunal. Felix Mitchell creció en los proyectos de la 69 Avenue en Oakland, sin dinero, sin salida, así que la construyó con heroína. Felix Wayne Mitchell Jr. nació en 1954 en Oakland, California. Abandonó la preparatoria y siendo aún joven, organizó una pandilla en su bloque, la pandilla de la 69 Avenue. Lo que empezó como niños cometiendo pequeños delitos, se convirtió en la primera operación de narcotráfico callejero estructurada de la ciudad. Se conectó con proveedores en Los Ángeles y Detroit y construyó un imperio de heroína que se extendió por California y el Medio Oeste. En su apogeo, la pandilla de la 69 Avenue generaba hasta $1 millón al mes. Le puso marca a su producto. Colocó niños en cada esquina como vigías y mensajeros. Si un rival se metía en su territorio, la respuesta era un coche fúnebre. Mitchell no solo dominó el narcotráfico, escribió el manual que las bandas seguirían durante décadas. Con el dinero, Mitchell vivió como un rey. Ropa de lujo, joyas, fiestas, lavado de autos. Pero también devolvía pavos a familias en Thanksgiving. Programas para jóvenes. En el oeste de Oakland se convirtió en un héroe popular. Antes de su sentencia le dijo a su oficial de libertad condicional: «Me gusta el dinero, me gusta la joyería y me gustan los carros finos. Salí y me los gané. ¿No es eso el sueño americano?». En 1985, fue condenado bajo los estatutos federales de crimen organizado. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio lo llamó un reino del terror. El 21 de agosto de 1986, 2 días antes de su cumpleaños número 32, un preso enemigo lo apuñaló múltiples veces en su celda en Leavenworth. Murió esa noche por una deuda de $10. Su funeral fue noticia nacional. Un carruaje tirado por caballos llevó su ataúd de bronce por 8 millas de calles de Oakland, flanqueado por Rolls Royces, Cadillacs y limusinas. 8,000 personas se alinearon en la ruta. Pero aquí está la trampa. Después de que Mitchell desapareció, Oakland se descontroló. Sin su dominio sobre el mercado, docenas de pandillas entraron en guerra. La violencia explotó. Los criminólogos le dieron un nombre: la paradoja de Felix Mitchell. El rey había muerto. Y el caos reinó. Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes nació en 1956 en Guamuchilito, Sinaloa. Su padre era agricultor. Su tío era Don Neto, cofundador del Cártel de Guadalajara. Desde niño, Amado aprendió el oficio junto a su tío, sobrevivió en los cañones de Chihuahua, aprendió las operaciones fronterizas con Pablo Acosta, y luego trabajó al lado de Rafael Aguilar Guajardo, quien controlaba el corredor de Juárez. En 1993, mandó asesinar a Aguilar en Cancún, de vacaciones, dentro de un restaurante. Y tomó el cártel para sí mismo. Lo que vino después lo cambió todo. Adquirió más de 30 aviones Boeing 727, sobornó a autoridades y comenzó a transportar hasta 15 toneladas de cocaína por vuelo desde Colombia a México. Lo llamaron el Señor de los Cielos. Forjó alianzas con el Cártel de Cali, compró generales y políticos, y en su apogeo se estimaba que valía $25,000 millones. Incluso el zar antidrogas de México estaba en su nómina. Apenas existían fotos de él. Operaba como empresario, no como gángster. Pero en 1997, el cerco se apretó. Con la DEA sobre sus pasos, sus protectores militares amenazados y sus médicos bajo presión, decidió convertirse en otra persona. El 4 de julio de 1997, se internó en un hospital de la Ciudad de México bajo un nombre falso. 8 horas de cirugía, rostro remodelado, 3,5 litros de grasa extraídos. Entró a recuperación
y al día siguiente estaba muerto. A los 42 años. La causa oficial: complicaciones por anestesia. 4 meses después, los 3 médicos que lo operaron fueron hallados en barriles de concreto en un río, torturados y ejecutados. Su esposa declaró a los reporteros: Amado está bien, está vivo. La DEA lo comparó con casos de Elvis. El Señor de los Cielos nunca volvió a aparecer, y nadie jamás lo pudo probar. Griselda Blanco. Griselda Blanco nació en 1943 en Colombia. Creció en los tugurios de Medellín. Criada por una madre que ejercía la prostitución, abusada por los hombres que llegaban. Huyó a los 11 años. A sus 20 años ya cometía pequeños delitos, tenía 3 hijos y cruzó ilegalmente a Estados Unidos con documentos falsos. En Queens, Nueva York, ella y su segundo esposo, Alberto Bravo, construyeron una red de cocaína desde Colombia, usando correos femeninos que escondían droga en fajas ante los agentes de aduana. Cuando descubrió que Bravo le robaba, lo mató de un disparo frente a su hijo de 5 años. A partir de ahí, manejó todo ella sola. La llamaron la Viuda Negra. En los años 70 se mudó a Miami. Su red movía $8 millones en cocaína cada mes. La masacre de 1979 en Dadeland, donde sus hombres abrieron fuego a plena luz del día, es considerada el inicio de las guerras de Miami. Las autoridades le atribuyen al menos 40 muertes. Cuando un sicario mató accidentalmente a su hijo de 2 años en lugar del objetivo, ella dijo que estaba contenta, una menos de qué preocuparse. Fue arrestada en 1985 y condenada a 15 años por tráfico de drogas, más cargos adicionales por 3 asesinatos. Su acusador, su propia hija adoptiva, fue descubierto teniendo relaciones sexuales con secretarias en la oficina de los fiscales y el caso se derrumbó. Fue condenada a 20 años concurrentes. Salió en 2004 y fue deportada a Colombia. Vivió tranquilamente en Medellín durante 8 años. Pero el 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco salió de una carnicería. Un hombre en motocicleta se detuvo y le disparó en la cabeza. Murió a los 69 años, de la misma manera en que ella había mandado a matar a tantos otros. Pablo Escobar empezó robando lápidas, lijaba las inscripciones y las revendía. Luego robaba autos, falsificaba diplomas, secuestraba a empresarios y los liberaba, incluso después de cobrar el rescate. A los 25 años, Pablo Escobar tenía una sola regla: conseguir lo que quería. Escobar nació en 1949 en Río Negro, Colombia. Su padre era agricultor y su madre, maestra. Creció en Medellín, abandonó la universidad y declaró que quería ser presidente. En los años 70 fundó el Cártel de Medellín. Procesaba cocaína en laboratorios selváticos de Perú y Bolivia, y la enviaba a Estados Unidos. En su apogeo, el cártel controlaba el 80% de la cocaína del mundo, entre 70 y 80 toneladas al mes. Forbes lo incluyó entre las 10 personas más ricas del planeta. Su fortuna neta se estimaba en alrededor de $30,000 millones. Construyó escuelas, hospitales y canchas deportivas para los barrios pobres de Medellín. Lo llamaban Robin Hood. Pero cuando el ministro de Justicia amenazó con extraditarlo, Escobar lo mandó matar. Luego a un candidato presidencial. Luego hizo explotar el vuelo 203 de Avianca, matando a las 107 personas a bordo, intentando eliminar a un hombre que ni siquiera iba en ese avión. En 1991, negoció su rendición. Lo encarcelaron en la Catedral, una prisión que él mismo diseñó. Discoteca, jacuzzi, cancha de fútbol. Cuando el gobierno intentó trasladarlo, escapó. Pasó 16 meses huyendo. El 2 de diciembre de 1993, Escobar fue abatido a los 44 años. El día anterior había llamado a su hijo, y las autoridades rastrearon la llamada.